Profe, si me salgo es que el internet se me fue. Sí, te ha salido ya 2 veces, en lo que tenemos, Sí, en los 2 minutos que tenemos aquí. Pues nada, jóvenes, buen día y comenzamos una nueva etapa, que es la última ya conmigo, que es la tomografía. Esto dura alrededor de 3 sí, para meses. que no me saque de clase, que ya el profesor me ha dicho que salió una vez. Gracias, Isabel. Ay, Eso perdón, profe. dura alrededor de 3 meses, esta clase de tomografía. En este mes, yo le voy a dar 3 a 4 clases de tomografía. Le voy a explicar bien a cabalidad lo que es la tomografía, cómo se hace. Y ustedes, luego de eso, ya en febrero y marzo, van a hacer sus presentaciones de tomografía, según el tema que se le indique. Van a hacer una diapositiva con unas pautas que les voy a decir cuando vayan a comenzar, que es su introducción, desarrollo del tema. Les voy a dar un organigrama de cómo deben hacer las diapositivas, paso por paso, para que la puedan desarrollar bien. Lo que ya terminaron rayos X, que pueden solicitar su carta para tomografía, lo que no lo han hecho. Hay algunos que yo sé que ya han hecho algo de tomografía, para que no se atrasen. Cojan de una vez su tomografía, para que vayan entendiendo mejor los temas que se está hablando y lo pongan en prácticas también. Hoy les vamos a dar también unos tips para cuando estén en práctica, para que lo practiquen allá. Es muy importante porque lo van a usar básicamente en toda su carrera. Bien, entonces, vamos a comenzar diciendo que la tomografía fue inventada en el 1972. 1972 fue cuando se puso en funcionamiento el primer tomógrafo. Quien lo diseñó, ese tomógrafo, quien lo inventó, fue el ingeniero Godfrey Humphrey. Godfrey Humphrey es un ingeniero electrónico quien puso en marcha y tuvo la idea de hacer un tomógrafo, con la ayuda de la disquera EMI. La disquera EMI fue quien puso el dinero y Godfrey Humphrey fue que desarrolló ese equipo. Ese equipo es el mayor aporte a la radiología desde el descubrimiento de los rayos X. Después del descubrimiento de rayos X, el mejor invento que se ha hecho para lo que es imágenes médicas es la tomografía. No la resonancia, no el densitometro, no el mamógrafo, sino el tomógrafo. El tomógrafo lo que hace es lo siguiente, jóvenes. El tomógrafo hace unos cálculos matemáticos y lo convierte en imágenes. Atraviesa con un haz de rayos X muy potente, atraviesa al paciente. Entonces, lo que recupera el tomógrafo son números, mejor dicho, números. Y esos números se le puso un color a cada uno. Y por eso es que se forma la imagen. Como por ejemplo, la sangre en tomografía tiene una medición de 55 a 75 aproximadamente. Entonces, todo lo que mide eso en el tomógrafo automáticamente es sangre. Si no existiera ese logaritmo de convertir lo que es números en imágenes en tomografía, viéramos solamente una pantalla con muchos números. Muchos números, muchos números, muchos números. Como la Matrix, así, algo así. Como la película Matrix, que ve que va subiendo muchos numeritos. Eso viéramos en tomografía si no existiera el logaritmo que inventó Godfrey Humphrey para convertir esos números en imágenes. Cada pequeña parte, cada pequeñísima parte de nuestro cuerpo tiene un número para el tomógrafo. Tiene un número para el tomógrafo. El tomógrafo lo primero que lee es número en el paciente, número. Luego se convierten esos números en imágenes. Bien, entonces la idea es, Daniel, hola Daniel, no me escriba la pantalla, gracias. Perdón, Eh, bro.
Entonces, ok. Entonces, eso es la matriz, lo principal del tomógrafo, que es convertir datos en imágenes. Bien. Cuando hacemos un rayos X, en rayos X básico o mamografía, el rayos X atraviesa el paciente, choca con una pantalla intensificadora y esa imagen que vio el rayos X se convierte en imágenes. Y tú la llevas a un CR, a un cuarto oscuro y tienes una imagen. Aquí no. En tomografía, cuando el rayos X atraviesa el paciente, lo que adquiere el equipo es datos, números, solamente números. Entonces, hay un sistema, se llama sistema de adquisición de datos, que convierte esos datos en imágenes y lo lleva a un monitor. ¿Vamos claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Lo entendieron todo o no entendieron Todo nada? claro. ¿O estoy frisado? ¿Vamos claro ahí? Estamos claros hasta ahora. Ok. En el 1979, Humphrey recibió el Premio Nobel de Medicina. Siendo un ingeniero, recibió el Premio Nobel de Medicina y la Orden de Caballero en el Imperio Británico. Bien. Este es Humphrey de joven y este fue el primer prototipo, el primer tomógrafo que se hizo. Los que han visto ya tomógrafo pueden ver claramente la diferencia entre ese tomógrafo y los tomógrafos actuales, ¿verdad que sí? Sí. Ven gran diferencia, ¿verdad? Un equipo pequeño, con un gantry pequeño, un tubo básicamente por fuera, y lo ven aquí abajo el tubo. Y el gantry es bien pequeño, solamente cabía una cabeza. Los tomógrafos al principio se hicieron pensando en neurología. Neurología. Estudio solamente de la cabeza. Por eso hoy en día mucha gente dice tomografía. ¿Y qué piensan? Un estudio de la cabeza. ¿Verdad que sí? Lo primero que la gente lo primero que llega a la gente en la cabeza cuando dicen tomografía es un estudio de la cabeza. Para que vea lo que es la cultura y la costumbre. El primer tomógrafo sí fue hecho solamente para tomografía de cráneo, pensando en los neurólogos y los neurocirujanos. ¿Por qué? Porque antes del tomógrafo, cuando tú tenías un dolor de cabeza, una sospecha de un tumor o algo, había que operarte. Cuando viene a ver, no tenías nada. Y ya tú estabas operado. ¿Entienden? No había forma de ver dentro, no había forma de ver dentro del cerebro, dentro del cráneo, si no era con un tomógrafo. Entonces, antes de eso, tú tenías borrón viciosa, visión borrosa, pérdida de olfato, eso puede ser un tumor en la cabeza, hay que operarte. Te quitaban la chapa de la cabeza y te examinaban. Ah, no, que eso era lente que le hacía falta o tenía gripe, vamos a sellar otra vez, sellar otra vez. Había que ver dentro, abrir al paciente antes del tomógrafo. Entonces, pensando en eso, fue que inventaron lo que es el tomógrafo. Y por eso hoy en día la gente cuando piensa en tomografía, ya por costumbre y por lo que sea, automáticamente las personas piensan en estudio de la cabeza, aunque sea de un pie. Porque hoy en día ya se hacen tomografía de cualquier parte del cuerpo, no importa cuál sea. Bien, ¿cómo vamos? Aprendiendo. Ok. Bien. ¿Quién me lee esta partecita aquí, la definición de tomografía? Yo. Dele, Angélica. Definición es un método imagenológico de diagnóstico médico
que permite observar el Apágalo interior audio del para cuerpo humano a través de cortes milimétricos mediante la utilización de los rayos X. Ay, ustedes no me dejan leer. Dios mío. ¿Entendieron? Porque yo no entiendo. Espérate, Angélica. Angélica. Ok, ahora sí, Angélica. Léelo otra vez, Angélica. Ok. Es un método imagenológico y de diagnóstico médico que permite observar el interior del cuerpo humano a través de los cortes milimétricos mediante la utilización de los rayos X. Bien. Método imagenológico. Cortes milimétricos. Mientras más milimétrico es el corte, mientras más pequeño, mientras más junto es el corte, más nítida y más diagnóstico, menos una imagen podemos tener. Por ejemplo, cuando yo hablo de milimétrico, por ejemplo, abrimos aquí una parte del cuerpo y tenemos ahora los cortes milimétricos. Pongamos que esto es un abdomen. Esto es un abdomen. Vamos a quitar este abdomen, voy a ponerlo así mejor. Un segundito. Hacia abajo. Esto es un abdomen. De arriba hacia abajo. La parte de arriba del abdomen, la parte final del abdomen. Imagínense que esto es una radiografía de abdomen. Ese cuadrito que está ahí. Entonces, los cortes milimétricos serían estos. Un corte. Otro corte. Imagínense que están rebanando un paciente o picando un salami. ¿De acuerdo? Están picando un salami. Ok. Cuando ustedes tienen un salami completo, le quitan la cabecita, ¿verdad? Lo que hacemos bien, el buen dominicano, le quita la cabecita y se la come, ¿verdad que sí? Claro, Cuando claro. usted corte, cuando corta la cabecita, ahí tiene un corte milimétrico de ese salami o de ese paciente. Cuando usted lo corta y usted agarra por el moñito, cuando usted agarra por el moñito la cabecita que le quitó y la mira hacia adentro, puede ver el salami, ¿verdad? Completo, básicamente. Puede ver de qué está hecho el salami, puede ver las cositas que tiene ahí dentro, blanca, esto, lo otro, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que pasó con este paciente, esta imagen que tenemos aquí? De este lado tenemos una partecita de un riñón, otra parte de otro riñón aquí. ¿Por qué digo una parte? No digo el riñón, porque fue cortado. Cuando usted corta un salami, usted no sabe qué va a haber dentro, ¿verdad que no? Porque, por ejemplo, yo corto esta parte, la separo. Esta parte de aquí arriba, yo la corto y la separo. Esta de aquí yo la separé. Esa de aquí ya está separada del resto que está aquí abajo. Al yo separarla, ya yo puedo ver en esta línea amarilla, puedo ver de qué está hecho hacia arriba y hacia abajo. Pero en este espesor que tengo aquí dentro, este espesor que está aquí, yo no puedo ver porque no hice corte ahí. ¿Siguen la idea? Sí. O sea, O yo sea, veo donde corto. Yo no puedo ver lo que está después. es como hacer un ejemplo, profe. ¿Sabes cuando la yuca está como amarilla? Ujú, Dice que está madura, que tú cortas un pedazo. Está bien, pero exacto. después cortas otro pedazo y sale amarillo. Exactamente. Primero sale, por ejemplo, sale añeja, como decimos, ¿verdad? Ajá. Le damos un pedacito a la añeja, le damos otro vez y sale bien. Pero si no le damos el Exacto. otro corte más para adentro, no podemos ver que No está podemos bien, ¿verdad que saber. no? Sí, ¿Verdad? no, Porque son cortes diferentes. Uno sí. arriba, otro abajo. Son dos cosas diferentes. Lo que está en el medio de esa añeja y la otra parte, no sabemos qué es tampoco, ¿verdad que no? No, porque no lo hemos cortado. Ahora, para yo saber dónde termina lo que es añeja o está mala, tengo que hacer cortes bien pequeños, ¿verdad? Y va cortando pequeñito para saber dónde termina uno y comienza el otro. Sí.
¿Alguien más está tomando la idea o alguien está perdido? Estamos claros. Es bueno que Pues, lo ahora porque todas las tomografías, todas las tomografías, su inicio es ese corte que se llama corte axial. Ese es su inicio. Toda la tomografía, su corte principal es el axial. Luego el coronal, el sagital se hacen después, pero ese es el corte principal en cada tomografía. Entonces, si yo quiero ver unos milímetros más pequeños para ver mejor las imágenes, lo que hay dentro del cuerpo, entonces tengo que hacer los milímetros más pequeños, los cortes más cerca uno del otro. Mientras más corte tengo, mejor visión voy a tener. Porque imagínense ustedes que este paciente tenga, por ejemplo, un quiste en este punto. Ese punto amarillo, si los cortes son así como están, yo no lo voy a ver. ¿Me siguen la idea? No lo puedo ver porque no está Lo pasó. exactamente, lo volé. Esa masa corporal que está donde está el punto, esa masa corporal es esta masa corporal que está aquí, donde está esto. Yo no lo voy a ver, yo voy a ver donde esté el amarillo y donde esté el amarillo, donde esté este puntico aquí. Yo no voy a ver porque está dentro del límite. Está en el grosor, no está en el corte. ¿Se entiende? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Esos cortes lo va haciendo uno o lo va haciendo el equipo de manera... Miren, los tomógrafos por lo regular todos están ya con sus protocolos hechos. Cráneo ya está hecho el protocolo, los milímetros que lleva y todo, el KBMA ya está hecho. Solamente tienen que darle a cráneo y le dan para allá. Abdomen también está hecho. Todos tienen su protocolo ya prescrito, todos. Ahora bien, si un cráneo, que por lo regular se hace a 5 milímetros de distancia entre un corte y otro, un cráneo, usted hace su cráneo, despachó al paciente, pero el paciente se fue y ahora el médico quiere ver, se hizo, vamos a poner, ahora vamos a cambiar, vamos a decir que esto es un cráneo. Hicieron los cortes, vamos a poner que esos son a 5 milímetros. Pero el médico radiólogo vio el médico radiólogo que en este cortecito de aquí hay algo que se vio un poquito aquí y no se vio más. En ese corte, te ven que el azul cayó dentro del amarillo, ¿verdad? Sí, Se hizo bien, no hay problema, no hay problema. Aquí el médico vio algo, pero no lo vio en el anterior, ni lo vio en el anterior, ni en el siguiente, nada más lo vio en ese solo corte. Pero ya el eso es lo más paciente pequeñito. pero ya el paciente se fue. ¿Qué se hace? Se hace una reconstrucción a esas imágenes. Entonces pasa una reconstrucción, se hizo a 5, el médico va a ir donde usted, le va a decir, mira, yo quiero que me reconstruya en la imagen número 1, 2, 3, en la imagen 3, quiero que me haga una reconstrucción a 3 milímetros ahora. En esa imagen, hazme una reconstrucción a 3 milímetros. Entonces, en esa imagen, usted va a ir y va a buscar esa imagen y va a hacer una reconstrucción a 3 milímetros. Entonces, lo que va a pasar es esto. Va a haber un corte por encima. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Va a haber luego que haga la reconstrucción un corte por encima. Oh, ¿por dónde está mi cursor? Ok, ahora sí. Va a haber un corte por encima en esta reconstrucción y otro corte por debajo. Entonces el médico va a ver que esa malformación que tiene el paciente está un poquito más por arriba, pero no consiste para abajo. Entonces el médico puede decir el tamaño, porque comenzó en el 3 y terminó en el próximo 3, va a decir, bueno, hay una lesión ahí de 3 milímetros. ¿Se entiende ahí?
Sí. Otro ejemplo que le doy con esta misma imagen que tenemos aquí. Este paciente tiene en la cabeza del páncreas, le está señalando la flechita. Esta es la cabeza del páncreas. Está muy grande y deforme. Cabeza de páncreas está grande y deforme, por ejemplo. Para el médico decir qué tan grande es esta imagen, tiene que irse por lo menos 2 o 3 imágenes hacia arriba, 2 o 3 imágenes hacia abajo a menos milímetros. Si solamente se cogió en ese corte, claro está. Si solamente en ese corte se vio esa imagen, el médico necesita verlo antes de que comience y después que comience. Y después que termine. Tiene que verlo para saber qué tan grande es. ¿Siguen la idea? Se hace eso para saber el tamaño que tiene. El tamaño que tiene, qué Sí, tan cuánto grande es. sí, Entonces cuánto el mide. médico necesitamos en este caso, necesitamos un corte también coronal y un corte sagital para que el médico lo vea en 3 planos diferentes. Porque ahí solamente está en corte axial. Entonces, en el corte coronal y el corte sagital, esto no se va a ver así porque aquí lo estamos viendo cortado a la mitad. Pero imagínense, por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplito aquí. Vamos a hacerle un ejemplo por aquí. Vamos a ver, ok. Imagínense ustedes que el paciente tenga una lesión, otro color, rojo. El paciente tenga una lesión aquí. Eso es una lesión, ¿verdad? El médico solamente si hacemos esto y hacemos luego reconstrucción, y hacemos luego la reconstrucción a menos milímetros para saber dónde comienza y dónde termina. La reconstrucción en cortes axiales. Cortamos, cortamos, cortamos. El médico dirá, bueno, si no es reconstrucción a 3 milímetros, lo veo en 1, 2, 3, 4, 5, 6 imágenes. 6 por 3, el médico va a hacer sus cálculos. Y dice, ok, tiene tanto de largo, o lo veo en tantas imágenes, pero necesito verlo también de lado, para saber si no se extiende mucho hacia atrás. Necesito verlo también de frente, para ver si no se extiende mucho hacia adelante. Y también necesito verlo en axial, para verlo también en su corte axial. En el corte axial, el médico lo que va a hacer es medir el tamaño que tiene de adelante hacia atrás. Y de un lado hacia el otro. Lo va a medir así. Pero ¿cómo sabe qué tan largo es? Tiene que hacerle un corte sagital o un corte coronal. Eso se lo explicamos en las clases cuando sea necesario. Porque estamos en introducción solamente, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta, el corte principal que hacen todos los tomógrafos es el axial. Toda tomografía, su corte principal es axial. Todas las tomografías, su corte principal es axial. Es decir, no importa el estudio que vayan a hacer de tomografía, siempre el corte que van a ver primero es axial. Si es necesario en algunos casos, como las columnas, y en algunos casos que tengan una malformación del paciente, en otros casos que, por ejemplo, una pelvis o una cadera, en esos casos, así, siempre se hace entonces las coronales y las sagitales. Pero eso son reconstrucciones, ya el paciente no tiene que estar ahí. Eso se hace después que el paciente se va, eso se hace, lo hace el técnico mismo. Bien, no tiene que estar ya el paciente se le hace su axial, sin o con contraste y se fue. Ya de ahí para allá, cualquier cosa que haya que hacerle esa imagen, se le puede hacer esa imagen sin que el paciente esté ahí. Solamente se repetiría ese estudio. Por ejemplo, si es un cráneo, el paciente se despachó, el médico necesita ponerle medio contraste, entonces el paciente tiene que volver para ponerle medio de contraste. Si el paciente se movió o el estudio quedó incompleto, el técnico no se percató que el paciente tenía, en el último corte del estudio, no se percató que tenía una masa que estaba comenzando,
Entonces, en esos casos, el paciente tiene que volver y terminar de hacer el estudio mientras esté viendo la malformación. Pero después que el estudio esté bien hecho y el paciente se fue, cualquier cosa se hace solamente a la imagen. Reconstrucciones, puede poner tridimensional, lo puede cambiar a sagital y coronal, puede cambiar la tonalidad de color, si quiere ver solamente huesos, si quiere ver solamente masa corporal, si quiere cualquier cosa que quieran hacer luego, una medición, lo que sea, se hace ya en la imagen. Ya no tiene el paciente que volver para atrás a nada de eso. Bien. Entonces, la tomografía se inventó en el 1972. La tomografía se inventó en 1972 por Gottfried Humboldt. Él recibió el Premio Nobel de Medicina en 1979 y la Orden de Caballero británico. La empresa que aportó el dinero para inventar el primer tomógrafo fue la empresa EMI, la disquera EMI. Bien. Los tomógrafos, al principio, el primer tomógrafo se hizo fue pensando solamente en neurocirugía o neurólogos. Es decir, las tomografías al principio solamente eran para la cabeza. Esas son las palabritas claves que quiero que se vayan memorizando, ¿verdad? Pero puedes repetir. De cero. No, esa parte de ese corte. Profe, una pregunta. Sí. ¿En 1972 o 1900? ¿Cómo fue la fecha? 1972 se inventó el primer tomógrafo. 1972 se puso en funcionamiento el primer tomógrafo. Fue inventado por el ingeniero. Voy a buscar el nombre aquí para Gottfried Humboldt. Gottfried Humboldt fue quien inventó el primer tomógrafo. El tomógrafo se hizo pensando en la cabeza. La cabeza, para neurocirugía y neurólogos. En el 1979, Humboldt recibió el Premio Nobel de Medicina por el invento del tomógrafo y la Orden de Caballero británico. El principio de toda tomografía, el corte es axial. Axial. Muy bien. Los cortes en tomografía siempre van a ser milimétricos. Milímetros, exactamente. Milimétricos. Siempre milimétricos. Bien. Sí. Y se le dan unos cortes. Sí. Mientras más finos son los cortes, mientras más milimétricos son los cortes, mejor imágenes vamos a tener. Bien, más nítida, más aporte, vamos a aportar más en la imagen. Okay. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? No es que tenemos que al paciente en vivo, estando ahí, darle todos esos cortes milimétricos, porque el equipo, porque si mientras más corte milimétrico hacemos, un corte es irradiando el paciente. Cada vez que hacemos un corte, estamos irradiando el paciente. Si a un cráneo, por lo regular se le da 20 imágenes, ¿verdad? A 5 milímetros. Si le hacemos 50 imágenes, porque el cráneo hace bien pequeñito, ¿verdad? Bien milimétrico, vamos a irradiar mucho el paciente, se lo hacemos directamente a los milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irradiar mucho al paciente, en vez de darle 20 imágenes, que son 20 irradiación seguida al paciente, le damos 50 para hacerlo bien milimétrico,
vamos a irradiar mucho al paciente. ¿Qué se hace en ese caso? Se hace normal, se hacen a 5 milímetros, sus 20 imágenes, y luego, si es necesario, se hace una reconstrucción a unos milímetros más pequeños, pero ya el paciente no va a recibir radiación otra vez. ¿Toman la idea? Sí, que se puede hacer para Sí, que pero- se vaya. No hay que irradiar tanto al paciente. No, no hay que irradiarlo otra vez, entonces tú no vas a irradiar el paciente otra vez ni va a desgastar el tubo. Un tubo de un tomógrafo, jóvenes, cuesta aproximadamente de los 35 a los 65.000 dólares. Solamente el tubo del tomógrafo. Entonces, Vale un billete completo. el equipo completo sí vale un billete. Mucho cuarto. Bien, el funcionamiento principal del tomógrafo es un emisor de rayos X o un tubo de rayos X mucho más poderoso, bien lejos más poderoso que el del rayos X básico. Bien, esto puede llegar hasta 500 kb. Utiliza colimadores tanto en la salida del tubo de rayos X como en la entrada de los detectores. Usa colimadores para que la radiación no salga tanto en la salida de rayos X como entrada de los colimadores, de los detectores. Los detectores son los que adquieren los datos suministrados después que la radiación atraviesa al paciente. La radiación atraviesa al paciente, los detectores adquieren esos datos. ¿Bien? La información que se convertirá en imagen. Exactamente. Entonces, esa información, esos datos, los detectores le envían al DAS, Sistema de Adquisición de Datos. El DAS o el DAS, ese es que convierte entonces los datos en imágenes y lo envía a la computadora. El funcionamiento de rayos X es con un tubo de rayos X que emite radiación. Cuando emite esa potente radiación, tiene unos colimadores para que los milímetros que queremos dar, el colimador cierra y abre a los milímetros que necesitamos. Tiene colimadores en la salida del tubo de rayos X y en la entrada de los detectores. Los detectores son los que adquieren esos datos que va a suministrar el equipo a través del paciente. Y esos datos los va a enviar al DAS o Sistema de Adquisición de Datos y lo va a convertir en imágenes. Y lo va a enviar a un monitor o a una computadora. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Lelice? ¿Isabel? Bien. Bien. ¿Alexandra? Profe, ¿qué es lo que hacen los colimadores? Los colimadores, los tomógrafos tienen colimadores en la salida del tubo de rayos X y en la entrada de los detectores. Te lo muestro aquí para que lo entiendan un poquito mejor. Miren, lo rojo es el tubo de rayos X, ¿verdad? La bolita roja es el tubo de rayos X. Entonces tenemos colimadores en la salida del tubo de rayos X, tenemos 2 colimadores y en la entrada de los detectores tenemos también 2 colimadores. Entonces, cuando exponemos al paciente a un tipo de radiación, los colimadores pueden cerrar o abrir para que la radiación le llegue al paciente. Solamente, por ejemplo, yo lo quiero a 5 milímetros, entonces los colimadores se cierran a 5 milímetros. Quiero a 10 milímetros, los colimadores se van a abrir a 10 milímetros para que la radiación fluya más. Los colimadores van a detener lo que es la radiación que no van a necesitar. Y como cuando vamos a meter oveja o vaca a un corral, le hacemos un caminito que solamente que van por ahí, ¿verdad? La vaca van a entrar por ahí para el La corral. cantidad Entonces, que va a entrar. exactamente. Entonces, así no son los colimadores. Los cerramos para que salga la radiación que se necesita que se salga. No lo cerramos nosotros. Cuando nosotros decimos al tomógrafo, tomografía de cráneo, Juan Pérez,
Tomografía de cráneo, edad, fecha. Elegimos el cráneo. Cuando elegimos cráneo, hay varias opciones. Cráneo 5 milímetros, le damos clic a cráneo 5 milímetros. Automáticamente vamos a comenzar el estudio. Los colimadores se cierran a 5 milímetros. Tanto los de arriba como los de abajo. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, cuando la radiación sale a 5 milímetros, vamos a decir, atraviesa el paciente, entonces los colimadores también funcionan aquí abajo para que la radiación no necesaria no lleguen a los detectores. El funcionamiento de los detectores es adquirir los datos, los datos que va a atravesar la radiación, a través del paciente, lo adquieren los detectores. Entonces, esos detectores llevan esa información al sistema de adquisición de datos, o DAS, para que esos datos se conviertan en imágenes y poderlo ver en una computadora o un monitor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Alexandra, No, maestro. ¿está clara ahí? Ajá. Ok. Eso no lo van a hacer ustedes, sino que el equipo automáticamente, ustedes le dicen un abdomen, el abdomen está preparado para hacerse a 7 milímetros, eso automáticamente va a abrir a 7 milímetros. O va a abrir a 7 milímetros. Si después ustedes deciden que no, que vi una cosa ahí, el médico antes que el paciente se vaya quiere hacérselo ahí en vivo a 2 milímetros, entonces ustedes lo ponen ahí, que lo quieren a 2 milímetros en el tomógrafo y el tomógrafo va a cerrar los colimadores. ¿A cuánto? A 2 milímetros. A 2 A 2 milímetros. milímetros. Perfecto, 2 así mismo, milímetros. así es. Así de sencillo es. Miren, cuando el tubo de rayos X, que es esta parte oscura aquí arriba, emite radiación, aquí hay unos colimadores. Atraviesan al paciente, aquí hay otros colimadores y esta parte es los detectores. Entonces, todo lo que el paciente va a arrojar aquí es datos. Datos. Esos datos que van a ser recopilados en el detector se va a enviar a un sistema de adquisición de datos y se va a convertir en imágenes. ¿Dónde está la niña que me lee? Puedo leer, maestro. Dele. Le escucho. Ok. Se almacena los datos recibidos. Realiza los cálculos necesarios. Es decir, determina los coeficientes de absorción de los tejidos y los asocia con un elemento o píxel de la imagen. 2 puntos de absorción desde el aire al hueso, pasando a través del agua, es 0, y compila los resultados. Bien. Entonces estamos hablando ahora de que hay un coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción es lo mismo que está hablando ahorita, que cada parte del cuerpo tiene un número. Coeficiente de absorción. ¿Cuánto absorbe cada tejido? Entonces, esos números son esos tejidos, se asocian a unos píxeles para formar la imagen. Lo que le estaba explicando hace un momentico. Cada tejido se asocia a un píxel, a un color. Píxeles son colores en un monitor o una pantalla. Nosotros viejitos, antes comprábamos un celular por los megapíxeles que tenía la cámara. Ahora no es un Samsung 4K, un iPhone. No, antes era cuántos píxeles tiene esa cámara para ver si la puedo comprar. Cuando tenía 5 megapíxeles, eso era un camarón. Eso se podía comprar en mi tiempo. Ustedes lo de ahora, no, los milenios no saben lo que es. Entonces, dependiendo cuántos megapíxeles tenga,
Mientras más megapíxeles tenga, mejor imagen. ¿Verdad que sí? Mientras más megapíxeles tienes, mientras más colores tienes, mientras más datos tienes, mejor imagen. Entonces, para yo hacer un estudio de cráneo, por ejemplo, a 7 o 10 milímetros, la imagen va a tener menos megapíxeles que si lo hago a 5 milímetros, porque en 5 milímetros va a tener más datos de absorción, más coeficientes de absorción, que se van a ser asociados a los megapíxeles o a los píxeles. ¿Me siguen? Si hago un cráneo a 10 milímetros, va a ser muy ancho. Voy a tener una cantidad X de imágenes, pero va a tener menos imágenes, menos datos, que si lo hago a 5 milímetros. Si lo hago a 5 milímetros, como van a estar más unidos los cortes, entonces voy a tener más imágenes, por lo cual voy a tener más píxeles para poder ver mejor la imagen. Mientras más píxeles, mejor imagen. Les repito lo de ahorita. Si yo agarro una área cualquiera, en esta área, yo digo 1, 2, 3. Aquí voy a tener 3 imágenes. Voy a tener una X cantidad de píxeles, ¿verdad? 3 imágenes. Entonces, si yo tengo otra imagen parecida a esta, yo tengo una imagen ahora, como esta, pero en esta imagen, yo tengo menos milímetros, es decir, la imagen van a estar más cerca una de otra. Voy a tener más píxeles porque tengo más imágenes. Al tener más imágenes, entonces la imagen va a ser más nítida que la anterior. Porque aquí no tengo básicamente visión, voy a ver muy poco, no puedo ver profundo a través de una imagen. Aquí sí puedo ver más profundo a través de una imagen, porque tengo más cortes. Aquí no tengo básicamente nada de corte, la imagen va a ser difusa. Aquí tengo muchas imágenes, muchos cortes, las imágenes van a ser mucho más nítidas, porque van a estar más cerca una de otras, los milímetros son mucho más cortos, entonces voy a tener una mejor visión de lo que tengo dentro del paciente. Se le explica otra vez con el mismo salami. Si usted va a agarrar un salami y lo quiere picar, como lo picamos en la casa, ¿verdad? Chaque, 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 pasé una ruedita de salami frita, versus cuando se lo pican en el supermercado, que lo pican bien finito, ¿verdad que sí? Cuando se pican en el supermercado, se lo pican en el supermercado, van a tener mucho más lonja, ¿verdad que sí? Cuando lo pican en la máquina, mucho más lonja. Entonces, tiene mucho más lonja, ustedes pueden ver dentro del contenido del salami mucho mejor que si lo picaran en la casa al tamaño grueso que lo picamos por lo regular. ¿Siguen la idea? Sí. ¿Alguien no? Claro, claro, profe. Eso está más que fácil. ¿Verdad que sí? Está fácil, porque si no tengo cortes, donde no tengo cortes, imposible ver. Si no tengo ese corte ahí, no puedo ver. Si le hago otro cortecito aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro cortecito aquí abajo. Y otro cortecito aquí arriba.
Entonces, si lo dejo así, estas tres imágenes que tengo aquí, estas tres rayitas, le dejo así, puedo ver ahí, puedo ver ahí, puedo ver ahí. Ahora bien, si quito este milímetro, ahí por ejemplo vamos a decir que están a 3. Si lo pongo a 6, tengo que quitar un 3. Entonces ahí dentro yo no voy a poder ver porque no tengo nada que ver ahí, no corté ahí. ¿Estamos claros ahí? Donde no corto, no puedo ver. Exactamente. ¿Qué podemos ver en la unidad de Homefield o UH? La unidad de Homefield, jóvenes, por su nombre como el inventor, unidad de Homefield, es la unidad de Homefield, quien inventó el tomógrafo, se llama unidad de Homefield o UH. Muchas veces el médico radiólogo le va a decir a ustedes, mídeme el UH en la lesión que esté en el hígado. Mídeme el UH en la lesión que esté en el páncreas. Mídeme el UH en cualquier cosa, en cualquier parte. Entonces, esta es la tareita que necesito que ustedes hagan cuando comiencen su práctica. Ustedes van a agarrar, cuando comiencen sus prácticas, que no tengan paciente, van a coger un paciente cualquiera al azar, y ese paciente, ustedes van a medirle el UH en toda la parte que ustedes puedan. ¿Cómo así? Eso no es difícil, eso es muy difícil. No, eso no es difícil. Miren cómo es. Usted va a agarrar una imagen del paciente y por donde ustedes pasen el cursor, como yo estoy pasando el cursor por esta imagen, le va a ir dando una numeración. Le va a ir dando una numeración. Donde estoy pasando el cursor en tomografía, donde lo estoy pasando, le va dando una numeración automáticamente. Entonces, cada parte del cuerpo tiene un número que es normal. Ahora bien, vamos a decir que el riñón mida 23. Su UH, el UH del riñón, vamos a decir que es 23. Y si yo me encuentro con este puntico blanco y de repente mide 200, eso es algo anormal en el riñón. ¿Mide cuánto, profe? Por ejemplo, si el riñón mide 23, su UH, no su distancia, no su tamaño, sino su UH, que es su unidad de Homefield. Recuerden que les dije al principio que las imágenes todas fueron hechas a base de números. Cada parte del cuerpo tiene números para decir que es normal. ¿De acuerdo? Hueso. Cuando miden el hueso, por lo regular le va a dar 400, 200, 300, un poquito alto los huesos. Dependiendo qué tan fuerte sea el hueso, le puede dar desde una a otra. Ahora bien, el hueso de la columna, de la vertebral, esta vértebra, no va a dar igual que una costilla. Porque el hueso de la vértebra es mucho más fuerte que el de una costilla. Sí, más denso. Pero va a dar, porque hay no es que va a dar 5, huesos 5. Todos los huesos, no. Hay un rango. Por ejemplo, 200 a 400. Dependiendo qué tan denso sea el hueso, te va a dar una u otra cosa. Te puede dar 200, 105, 300, 201, 202, 350, dependiendo del hueso, en qué parte del hueso estemos. ¿Se entiende la idea? Sí, Pero hay un porque rango. el hueso de un dedo de la mano te va a dar igual que el dedo. No puede dar igual que otras cosas, ¿verdad? No. Entonces, la grasa tiene una medición, la piel, que se rayita blanca que está por fuera, tiene una medición, los músculos tienen otra, toda parte del cuerpo tiene un rango de medición, toda parte del cuerpo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes practiquen de que comiencen a hacer su práctica, valga la redundancia, es lo siguiente. Van a coger una imagen al azar, cualquiera, desde, por ejemplo, un cráneo, comienzan por la parte de la base del cráneo, viendo hueso, van pasando el cursor, para que ustedes vayan asociando las mediciones de UH, lo que es normal, lo que es normal. De todos modos, yo les voy a entregar o les voy a enseñar en una diapositiva los UH de toda la parte del cuerpo, de la mayor parte del cuerpo, más para adelante, para que ustedes la tengan por ahí. Cada cosa tiene su medición.
Entonces, cuando usted pasa el cursor, van a ver un numerito por aquí abajo, por aquí, o quizá en la misma imagen, que se va a ir reflejando un numerito y van a ir No cambiando soy esos de nada, números. Dios mío. Soy yo sola que no oigo, o es que no Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe, se escucha. Hay alguien que no está escuchando bien la clase. Entonces, usted mueve el cursor y le va a ir dando una numeración que es el UH. Cada milímetro de parte del cuerpo, cada partecita del cuerpo tiene una numeración. No hay una parte del cuerpo que no tenga nada. Ahora bien, incluso hasta el aire, que es esta parte oscura que ven aquí arriba, hasta el aire, tiene una medición, pero su medición es negativa. -1, -2, -3, -4, -5, menos infinito. Mientras más aire hay, más alto es el menos. -1, -2, -3, dependiendo. Si yo saco el cursor del paciente y lo pongo afuera, me va a dar un menos bien alto porque ahí no hay nada. ¿Siguen la idea? Entonces, si aire es menos tanto, ¿qué sería metal? Contrario del aire, en vez de ser menos, es más, pero bien alto. Más 1500, más 1000, más 1200. El metal es bien alto. Entonces, así van desde menos, llega al 0, que es el agua, y por ahí continúa hacia el metal. ¿Preguntas? Bien. Lo que le explicaba ahorita sobre los píxeles y los voxels, vamos a ver un poquito de eso para que entiendan lo que es la imagen cuando la estén viendo ya en el monitor, o incluso hasta en su celular. Ahora que usted va a ver imágenes, van a ver cuando ve una imagen media borrosa, eso fue tirado con un celular malo, esa imagen está medio borrosa, tiene muy poco megapíxel. Bien, aunque ustedes no lo crean, jóvenes, cada cuadrito, rectángulo que están viendo ahí, tiene un color diferente. Todos tienen un color diferente. Por más quizá parecidito que lo vean, es diferente al otro. Todos esos cuadritos son imágenes diferentes, colores diferentes. Ahora bien, Profe, esos los son, píxeles son los que buscan la imagen para crear o sea, que buscan los colores para crear una imagen. exactamente. Entonces, todos los megapíxeles completos, un grupo grande de megapíxeles forma lo que es un voxel, que ya es la imagen terminada en tridimensional. Ok, entendido. Los píxeles son la imagen. Si tiene pocos píxeles, entonces tengo una imagen de mala calidad. No puedo ver claramente lo que es. Si tiene muchos megapíxeles, te ven que una cámara a veces tiene una foto y lo tiran con otro celular y ven que una se ve como oscuro, como que no se ve bien los colores, no se definen. Y con otras los colores son bien definidos, bien high. Entonces en esa hay más megapíxeles porque adquieren más colores, tiene más color de lo que necesito ver. Se ve más real. Mientras más real la imagen, es porque tiene mucho más megapíxeles. Ven. ¿Quién me lee el megapíxel? O el píxel, perdón. Venga, yo. Dile, Justin. Un píxel es una unidad física, es un punto cuadrado o rectangular que utiliza el lenguaje informático para definir a la parte más pequeña de una pantalla del ordenador o un dispositivo móvil. Por tanto, la imagen que vimos es producto del conjunto formado por píxeles, cada uno de un determinado color. Cada uno determinado color. Mientras más megapíxeles hay, más colores vamos a ver, más real la imagen. Mientras menos megapíxeles tienen, entonces siempre vamos a ver, siempre que tiramos una fotografía, buscamos qué tan bien se ve la fotografía, qué tan bien se ve.
Y sí, sé que lo han hecho, sé que han visto la misma foto en dos celulares diferentes, pero a mí me tira mejor que la tuya y así, ¿verdad? Esa sale media movida, mira, a mí se me ven el verde más verde, eso es porque tiene más megapíxeles. Adquiere mejor el verde porque ves más el verde, tiene más megapíxeles. Si no tiene poco megapíxel, entonces no va a formar un buen boxer para poder visualizarlo luego. Cada punto de la imagen, cada pequeñísimo punto de esa pantalla que están viendo ahora mismo ustedes ahí, su celular o una computadora, cada pequeñísima parte de ese monitor es un megapíxel. Cada uno de ellos. El boxer, como les explicaba, es como la unidad. Cuando tú agarras, por ejemplo, todos los megapíxeles y los pones juntos, todo lo que necesites lo pones juntos, te forma una imagen. Entonces ese sería el boxer. O sea, es como la unidad de todos los megapíxeles. Se reúnen todos los megapíxeles para crear una imagen. Bien, y lo organiza dependiendo su origen. Boxer. Carlos, Daniel, Justin. Es la mínima unidad cúbica que forma parte de un objeto tridimensional. Entre paréntesis, voxeles de la unidad mínima procesable de una matriz tridimensional. Exactamente. Ya ahí tenemos una imagen que podemos verla en forma tridimensional. La podemos ver ya una fotografía normalmente. Que podemos ver varias partes. Por ejemplo, cuando hacemos un rayos X en un CR, la vemos plana, vemos una imagen plana. Pero aquí ya, en esta parte, utilizamos los píxeles para ver la tomografía en diferentes planos. Vamos a ver tanto arriba, tanto abajo, tanto a un lado como al otro. Miren la escala de grises que se utiliza para distinguir algunas cosas. Por ejemplo, el agua que le decía que era 0. Hueso cortical más 1000, aire menos 1000, grasa menos 100, agua 0 otra vez, siempre el agua va a ser 0. Materia gris, 40 más o menos, de 38 a 45 más o menos. La sangre coagulada, de 55 a 75 aproximadamente, y así sucesivamente. Pero eso le vamos a dar más detalle de todas esas partes. Incluso vamos a decir el hígado cuánto mide, el esófago cuánto mide, los riñones cuánto mide, pero no estamos hablando de su UH, no estamos hablando de su medición de tamaño, sino su UH. Toda parte del cuerpo, por más pequeña que sea, tiene una numeración que se llama UH. Recuerden el principio de la tomografía, que cada parte del cuerpo es una numeración que se arroja a un detector, a unos detectores, y esos detectores la envían a un sistema de adquisición de datos para convertir esos datos en imágenes. Cada parte del cuerpo tiene un UH. Continúa, Justin. Jeffrey, Justin, ¿quién? Sistema de exploración. Aquí surgen las distintas generaciones de tomógrafos computados. El sistema de exploración es el conjunto formado por el tubo de rayos X y la unidad de detección con las partes mecánicas encargadas de proveer Los movimientos. ¿Están ahí? ¿Cómo aquí, bro? Repito o entendido ahí esa parte. Ok. Miren, vamos a hablar ahora de las generaciones de los equipos. La primera y la segunda generación básicamente es cultura general porque ya esos equipos no existen, no aparecen. De la primera y segunda generación. Tercera y cuarta sí. Pero de segunda generación y de primera ya esos equipos son obsoletos, están sacados del mercado. Pero para que entienda cómo funciona tercera y cuarta, realmente tenemos que pasar primero por la primera y segunda generación. ¿De acuerdo?
Bien, ¿qué le explico con la generación? Es los años que se formaron esos equipos y cómo funcionaban cada uno de ellos. Bien. Sistema de primera generación. Justin, continúa. Ya que las mujeres se ocultaron. Primera generación, sistema de primera generación. 1. El proceso de traslación-rotación. Se repite durante 180 traslaciones. 2. Grandes periodos de exploración. 3. Es un sistema de rotación y traslación muy lento y tarda 5 minutos, lo que limita su utilización. 4. Calidad de imagen. Depende de los movimientos. La calidad Bien. de imagen depende de los movimientos. Bien, el movimiento del paciente en este caso. Ahora bien, le voy a explicar algo. Primera generación, los primeros tomógrafos que se hicieron, desde el prototipo como hasta el 80 por ahí, eran de primera generación. ¿Qué pasa con estos equipos de tomografía? Miren, explico. El paciente es la parte gris que está en el centro, ¿de acuerdo? Este es el paciente. La parte gris o este puntico, este redondito que está aquí en el centro. Es el paciente. Miren qué largo era el proceso antes para hacerse una tomografía. Van a ver qué tedioso era hacerse una tomografía en esos tiempos. Porque tuvieron que ir cambiando de generación en generación. El proceso de traslación y rotación se repetía durante 180 traslaciones. Es decir, ¿qué es una traslación? Cada vez que el tubo dispara y se traslada. Dispara, se traslada. Dispara, se traslada. Luego que dispara y se traslada, se rota. Rotación. Se traslada, se traslada, se traslada, se traslada, se traslada. Rotación, se traslada 180 veces. Tenía que hacer eso. Bien. 180 veces. Para obtener una imagen. Una imagen. Profe, pero eso tardaba muchísimo tiempo entonces. Bastante. Santo Dios. Dice también que es un sistema de rotación y traslación muy lento que tarda 5 minutos ese proceso. Era muy lento. 5 minutos para obtener una imagen. 5 minutos, pero en 5 minutos hoy en día usted hace 7 pacientes fácilmente de cráneo. Fácilmente ahorita hace 7 pacientes de cráneo en 5 minutos. Entonces, ¿por qué ese sistema era tan lento? Porque tenía un tubo de rayos X. Cada línea que ven ahí, era como disparaba el equipo. Era en forma, su haz de rayos X era en forma de lápiz. Tenía un haz de radiación en forma de lápiz. Y tenía un detector, un solo detector. Tenía un detector y su radiación era en forma de lápiz y no consciente. El tubo de rayos X disparaba, el detector adquiría la imagen. Entonces se trasladaba hacia el lado y volvía y disparaba y el detector también se movía para acá para adquirir la imagen. Otra vez lo hacía y otra vez disparaba en forma de lápiz. Y aquí se movió el detector y también quería la imagen. Entonces, para obtener una imagen, por ejemplo, si yo quiero romper, hoy en día es rápido el sistema. Pero, por ejemplo, en este caso, yo lo veo así. Si quieren romper un salami, quieren partir un salami. Le dan por arriba un poquito, rotan el salami, le dan al lado, rotan el salami, le dan al lado, rotan el salami, le dan al lado para partirlo completo. Tomaría más tiempo que partirlo de una, ¿verdad? ¿Me siguen? Claro, mucho más. Entonces, si voy dándole una erguilla y lo roto para darle al otro lado, lo roto para el otro, y voy rotando el salami para partirlo,
Eso era lo que hacía esto. Iba rotando, rotando, rotando hasta obtener una imagen. Ese proceso duraba 5 minutos por imágenes. 5 minutos, 5 por 20, son 100. Si eran 20 imágenes. Pero iba a morir de No me gusta la remojada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en ese caso, un paciente durar hora y media, más de hora y media, acostado para obtener un estudio, lo más seguro era que se iba a mover. Entonces, viene lo que es la calidad de imagen por el movimiento. Posiblemente el paciente se mueva, porque era un sistema muy lento. Era un Profe, sistema muy lento. Dígame. yo digo que seguro los pacientes se sentirían incómodos tanto tiempo en un mismo lugar. No, y te digo algo peor. Recuerden, ¿para quién se hizo el tomógrafo? Para Para el, los estudios Para el cráneo. médicos, Hola. Entonces, imagínense un paciente con un problema en el cráneo, quedándose tranquilo todo ese tiempo. Y él tenga piojo, imagínense ahí. Paciente con un tumor, un paciente inconsciente, un paciente que esté inquieto, un paciente que tenga un accidente. Imagínense lo quieto, se va a quedar en el estudio. Eso era una odisea, imagino yo. ahí sí. Entonces, era muy lento por su forma entonces que tenía ese equipo en ese tiempo. Era muy lento el sistema. Entonces viene después de eso lo que es los tomógrafos de segunda generación. Viendo la imagen de abajo sin leer arriba, ya ustedes pueden ver una diferencia entre una cosa y otra. ¿O no? Sí, tiene más detector Ya hay más detectores. ¿Qué otra cosa? y es un poco más grande el cosito. El haz de radiación ahora en forma de abanico es mucho más ancho, con forma de cono. No es en forma de lápiz. Es decir, va a obtener ahora más radiación para abarcar más espacio. Y por eso necesito más detectores. Sistema de segunda generación, reconstrucción de haz de abanico de 3 a 10 grados de ancho, de 3 a 10 grados. Con una matriz de detectores lineales, es decir, tengo más detectores, ya no tengo un solo detector, tengo una matriz de detectores lineales. Juntos a varios detectores de rayos X. Número de rotación angulares, pero aún tarda entre 20 a 30 segundos. Bajamos de 5 minutos, ¿a cuánto? A 20 a 30 Y a 30 segundos segundos. a hacer un corte o una imagen. Y otros 15 o 20, otros tanto, para que el ordenador, la computadora, adquiera la imagen y la convierta adquiera los datos y lo convierta en imágenes. Pero ya bajamos mucho. Estamos hablando de 5 minutos por imágenes a 30, a 20 o 30 segundos. Eso es muy rápido. En ese tiempo, eso, imagino yo que volaba. ¿Verdad que sí? No, pero Entonces, claro, ¿por qué? Porque ahora no tengo un solo detector ni tengo un haz de radiación en forma de lápiz. Si hubiese sido en forma de lápiz, tuviera que hacer una imagen aquí, que rote, luego que rote, hace otra imagen aquí, otro disparo, rota y hace otro disparo por aquí. Ahora no, ahora en un solo disparo yo tengo aquí, según la imagencita, que 3 detectores están activos, adquiriendo imagen. Es decir, ya no es uno, y ahora son 3. ¿Ven? Entonces rota, el equipo rota, se traslada y hace 3 más aquí. Entonces, en vez de 1 por rotación, 1, otro, me está haciendo 3, 3, 3, 3. El tiempo bajó mucho. ¿Se entiende la idea? Entonces, el tomógrafo que ustedes más van a ver, el que más van a ver, casi en todos los lados hay un tomógrafo de esto, de tercera generación. Casi en todas partes hay un tomógrafo de eso,
o de cuarta generación, pero la mayoría estamos hablando de tercera generación. Sistema de tercera generación utiliza una geometría de haz divergente de mayor ángulo. Ahorita era de 3 a 10 grados. ¿Recuerdan? En el Sí. 2 tenemos de 3 a 10 grados. Es decir, la abertura de la radiación que baja de 3 a 10 grados. Ahora tenemos de 50 a 55, A 55 grados. O sea, tenemos una abertura mucho más grande ahora. Mucho más grande, un arco grandísimo. Tenemos un arco de detectores y un tubo de rayos X que rotan de forma continua. Forma continua. En primera y segunda generación, disparaba, se movía la camilla, se paraba, disparaba, se movía la camilla, disparaba, ahora no. Ahora es continuo. La camilla va saliendo y el equipo va rotando y va disparando al mismo tiempo. Es continuo el disparo ahora. Hasta completar los 360 grados. Los detectores se fijan radialmente y no perciben las zonas de exploración uniforme, usando ahora detectores de 600 o más de 900 detectores. Y genera imágenes entre 1 a 10 segundos. Entre 1 a 10 segundos. Como pueden ver, tengo un arco de detectores que me abarca básicamente todo el paciente y más. Todo esto un arco de detectores. Están aquí abajo. Esto aquí que tenemos aquí es el paciente, podemos decir. Y ahora sí, cada vez que el equipo rota, tengo una imagen. La rotación es continua, no se para. La rotación es continua por 360 grados. El equipo dispara ahora en forma de abanico. Mucho más radiación para obtener una imagen mucho más rápida. ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. Y por último, y no menos importante, tenemos el de cuarta generación. El de cuarta generación, jóvenes, tiene detectores a la redonda. A la redonda. Hay dos formas. Uno es de rotación estacionaria, que es este, que solamente rotan los detectores y el tubo se queda quieto, solamente rotan los detectores. Según la camilla va saliendo o entrando, va disparándole al paciente y los detectores se van moviendo y van adquiriendo esas imágenes. De rotación, notación, que pueden rotar los dos, tanto el detector, los detectores se mueven de un lado hacia el otro, como el tubo de rayos X, pero es a la redonda, es decir, cada vez que el equipo dispara donde quiera que esté, va a tener una imagen. Estos equipos se utilizan mucho para hacer lo que es tomografía cardíaca. ¿Por qué tomografía cardíaca? Pues necesito un equipo que me reconstruya, me dé imagen en milisegundos para poder agarrar el corazón en reposo y en trabajo. En reposo y trabajando, en reposo y trabajando. Si van a tomar práctica en corazones unidos, por ejemplo, van a ver mucho estudio del corazón, porque ya se hace mucho estudio del corazón en equipo de cuarta generación. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Profe, la cuarta generación es la última. Sí. La última. No hay más después de esa. Hasta que hagan otro. Hasta que hagan otro más potente. Miren, los tomógrafos hacen cortes milimétricos. Entonces, hay equipos que pueden hacer un corte por vuelta del tubo, que son la primera generación. Hay equipos que pueden hacer 2, 4, 6 cortes, hasta 8 cortes por vuelta del tubo. Eso pueden ser de segunda generación. Hay equipos que hacen 16 cortes, 32 cortes, 64 cortes. Cada vez que el tubo da la vuelta, el tubo da vuelta rapidísimo, milisegundos en estos casos.
Cada vez que el equipo da una vuelta, te puede tirar 64 cortes, 32 o 16 cortes. Ahora bien, hay otros equipos, cuarta generación, que pueden hacer 128 cortes o imágenes por segundo cada vez que el equipo rota. 128 imágenes. Y hay otro equipo, creo que está en la... ¿Dónde que está ese equipo? En la Abel González Alingo, creo que te da hasta 256 cortes por vuelta del tubo. Eso es hiper rápido, muy rápido. Eso fácilmente, tú le haces 200 y pico de corte al corazón solamente en sistólica, ni siquiera en diastólica. ¡Pap! Ya te lo hice todo. Porque el equipo es muy rápido, muy rápido. El único equipo que creo que hay de esa cantidad de corte aquí en el país. No conozco más. De 128 cortes por vuelta del tubo. Hay uno en Sedimat. Creo que hay uno en Cediza. Plaza de la Salud. De 64 cortes hay uno ahí en Corazones Unidos. Es necesario que el equipo tenga esa cantidad de corte por vuelta del tubo mínimo, 64 vueltas o imágenes, perdón, por vuelta del tubo para ser cardíaca, porque necesita un equipo bien rápido, porque el corazón va tuc, 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 tuc. Se necesita agarrar tanto el corazón, tanto en la arriba, tanto abajo, tanto en la sistólica como en la diastólica, para poder hacer estudios cardíacos. ¿Preguntas? No, ¿me escuchan? Sí. En dado caso de que yo tenga que hacer la tomografía, ¿en qué centro usted me recomienda que yo ir a hacer? ¿Tiene que hacer? Claro. En cualquier caso donde yo tenga que hacer la práctica de tomografía, ¿a qué centro usted me recomendaría ir a hacer? ¿Tú estás en Santo Domingo? Sí, yo creo que Carrizo. Ah, ok. Bueno, ahí está Alma Ata. Okay. Esa de imagen. Y la geografía, ¿Eh? ¿La qué? Hola. Jeffrey, geografía. dime otra vez. ¿Alguien le entendió? Para que me lo repita, por favor. Yo creo que dijo de mamografía, ¿no fue? Está bien, tírame por el WhatsApp. El sábado próximo, jóvenes, vamos a hablar de los equipos, la parte del equipo del tomógrafo. Y vamos a hablar de los cortes axiales, sagittales y coronales. Bien. Profe, Diga, Rosibel, yo tengo una situación emergente. ¿qué pasó? Tú sabes que yo estoy embarazada, entonces yo tengo la pasantía parada hace un tiempo. Felicidades, no sabía. Gracias. Me di cuenta recientemente, no sabía. Entonces quería saber si yo podía seguir la teoría y al final hacer la pasantía. Por supuesto que sí. Claro que puede hacerlo así. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues jóvenes, nos vemos el sábado. Tengan un feliz fin de semana. Pasen un feliz resto del día. Gracias igual. Bye, bye. Nos vemos. Esperemos en Dios.